Ok, empezamos, ¿no, Gonzalo? Sí, Bien, buenas tardes a todos los participantes, a quienes damos la más cordial bienvenida y esperamos que en el transcurso de la tarde se incorporen otros más. Quería agradecer por partida doble al profesor Adolfo Salgueiro. Primero por haber aceptado nuestra invitación, para conversar con nosotros en una ponencia que él mismo denominó Reflexiones de un educador jubilado. Y aquí habemos unos cuantos educadores también jubilados, ¿no? Y sí, jubilados. Señor. Sí, sí. Y segundo, porque el doctor Salgueiro se está recuperando y venció, podemos decir, venció al COVID-19. Cuando conversamos la semana pasada, me dijo que ya él creía que para esta fecha estaba completamente recuperado y ya lo vemos. Por eso le dije que lo veía rozagante. Se ve muy bien. Se ve muy bien, sí. Sí. De todas maneras, al doctor Adolfo Salgueiro, muy conocido por nosotros, ampliamente conocido por nosotros, cuando él me preguntó que si yo, porque yo lo había invitado a él, si yo creía que él podía ser competente para conversar con nosotros sobre estas cosas, educación, cultura, ciencia, tecnología, yo le decía que justamente lo conocía porque lo había leído. Yo soy un lector de sus artículos, no solamente desde ahora, sino desde antes. Y me parece pero además su extenso currículum, del cual solamente voy a hacer un resumen muy resumido, podríamos decir que él es un abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Es magíster en Derecho Comparado en la New York University. Ha hecho pasantías en la Corte de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo y en la Corte Internacional de La Haya. Profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica Andrés Bello, jefe de la cátedra por más de 25 años. Profesor de posgrado también en la Universidad Central de Venezuela, articulista del Diario Nacional. Yo voy a dejar hasta allí para que podamos aprovechar al máximo el tiempo que él pudiera estar con nosotros, siempre recordándole que la exposición de él puede durar entre 40 a 45 minutos, y que las preguntas y respuestas para tratar de justificar una pregunta, pero no hacerlo tan extenso la exposición, no, dar no más allá de 3 minutos, que me parece que es suficiente como para justificar una pregunta por muy complicada que sea. Así que el título de la ponencia de hoy, de cada uno de nosotros, además, él puede estimular las reflexiones que nos quedarán en verdad como un acervo cultural y educativo para todos los que ya hemos sido educadores y que estamos en funciones de jubilación. Bueno, bienvenido, mi estimado amigo. Es de usted la pantalla y el micrófono. bueno, le pongo aquí iniciar a mi cronómetro. Eh, lo primero que quiero decir, aparte del agradecimiento, es hacer referencia a algo que acaba de decir el doctor Villalobos, que yo le pregunté a cuenta de qué me invitaban a mí a dirigir la palabra a un grupo como este tan calificado en esta materia. Y él dijo que estimaba que podía tener algunas credenciales, según lo acaba de explicar. Yo sigo dudándolo, pero sea como fuere, la responsabilidad de haberme invitado y de la utilidad del rato que podamos pasar juntos recae exclusivamente en el rector Neuro Villalobos, sin perjuicio de que yo haré lo posible por merecer la confianza que él me dio.
El doctor Villalobos me sugirió, me pidió que yo proponga el tema de la charla. Y yo le dije, reflexiones de un educador jubilado. Después de que yo le dije eso y que él convocó a la reunión con el tema que yo le había dicho, yo medio me arrepentí en el sentido de que me pareció que la palabra educador era demasiado grande para lo que yo soy. Yo no soy un educador, creo, sino que soy un profesor. Hacer la diferencia en eso. Yo entiendo, y ya no había tiempo para cambiarla. Yo entiendo que un educador es aquel que promueve, facilita la promoción de los valores importantes de la vida que pueden tener no solamente que pueden tener no solamente conocimientos técnicos, sino conocimientos de vida, formación para el trabajo, para los buenos hábitos, para la religión, para la democracia, etcétera. Yo no me considero en esa liga. No porque no haya incursionado alguna vez allí, pero más bien me considero un profesor, teniendo en cuenta que profesor es aquel que teniendo alguna competencia en alguna materia, como en mi caso entiendo que la tengo en el área del derecho internacional, se ocupa de transmitir, enseñar esa materia a otras personas que están interesados en aprender esa materia. En el curso de eso uno puede hacer lecciones de vida, lecciones de ejemplo, etcétera. Pero dicho esto, que me ubica en un espacio, digamos, más reducido, más modesto, cosa difícil para quien nació en Buenos Aires ser modesto, eh, quiero, digamos, entrar en tema, aparte del hecho de que creo que todos aquí compartimos la condición de jubilados y como tal las penurias, expectativas, rabias y ansias de futuro que son normales en este tipo de gente que compartimos estos espacios. Además, les voy a decir una cosa. En este es un desafío que yo le lanzo a cualquiera. ¿Quién de los que está acá es 2 veces exiliado? ¿Ah? Pues sí, señor, este que está acá, tuvo que optar por ir a Venezuela por circunstancias que les voy a comentar y posteriormente, no porque nadie me lo hubiera exigido, salvo las circunstancias, la decisión de salir de Venezuela y venir a este gran país. Yo por eso es que me siento, digamos, apocado ante un grupo como el de ustedes. Yo entonces me limito a mi condición de profesor, y ya ven ustedes que cuando la gente, el público, los medios se dirigen a mí y dicen, el profesor es alguien, no dice ni el abogado, ni el educador, ni nada de eso, porque la condición que a mí me califica es la de profesor, sin perjuicio de lo cual, por ser abogado, y por ser consultor en materia de derecho internacional, es lo que he tenido que hacer para ganarme la vida, porque igual que ustedes, la condición de profesor no era suficiente para pagar la hipoteca, tener hijos en la escuela, etcétera, etcétera. De manera que yo soy un profesor que se ganó la vida siendo abogado. Al mismo tiempo, les aclaro que yo no soy gremialista de los que está o ha estado en la Asociación de Profesores de la UCB o de esto, no. Ese tipo de cosas no ha sido del interés mío en particular.
La forma como yo veo las cosas, a ver qué pasa que se me fue al momentico. Ajá. La forma como yo veo las cosas en nuestro país está dada, creo, en alguna medida por las propias circunstancias que a mí me acompañaron para llegar a Venezuela, para desenvolverme en Venezuela y tener la oportunidad de expresar alguna opinión. Por eso les voy a pedir que tengan la generosidad de su tiempo de oír un par de minutos las condiciones que a mí me llevaron a Venezuela. Yo llegué a Venezuela en 1972, el 5 de julio, el mismo día que había muerto Raúl Leoni. Eh, Ese día eh, llegué yo habiendo sido objeto de un intento de secuestro en la Argentina, el cual se produjo adelante de mi esposa, estando ambos en nuestro automóvil, parados en una luz roja frente a una guarnición militar, y habiendo recibido ella bastantes golpes por haber tratado de impedir el secuestro y yo otros tantos por la misma razón. Eso ocurrió un domingo a la noche. El miércoles a la mañana, este que está acá llegó a Venezuela en el vuelo de Panam, que era los miércoles, con una maleta de ropa y $150 en el bolsillo. No es que yo me moría de hambre en Venezuela, en Argentina, pero esos los dólares a los que le pude meter mano en esa oportunidad para llegar. Vale decir, o quiero decir, que yo no llegué a Venezuela a vivir abajo de un puente, ni a vender helados con un carrito, sino que por motivo de que mi esposa es parte de una distinguida y antigua familia del Estado Trujillo, eh, llegué a un lugar con suficientes relaciones, no llegué a una pensión, llegué a una quinta con piscina en San Román, de manera que el inicio fue bastante más fácil. El primer trabajo lo obtuve rápidamente gracias a la familia Palma, Pedro Palma y su hermano Francisco, que son primos hermanos de mi esposa, me consiguieron un trabajo decente y bien pagado, etcétera. De manera que eso hizo que la cosa fuera más fácil. En el mes de noviembre de ese año, habiendo terminado el año escolar en la Argentina, llegó mi esposa. De más está con los 3 niños que teníamos para entonces. De más está decir que, por más que el trabajo que yo tenía era decente, la plata no nos alcanzaba, no habíamos podido traer ninguno de nuestros ahorros, etcétera. Y mi esposa, aprovechando que en la Universidad Católica Andrés Bello había habido una crisis muy grande por alguna cosa que en este momento no es el caso de comentar, habían quitado al rector, el decano de la Facultad de Derecho y varias otras de las autoridades. Entonces, a mi esposa se le ocurrió, yo voy a ir a la Facultad de Derecho de la UCAP a pedir a ver si me dan trabajo y así a ver si podemos más o menos arreglarnos. Cuando Dios quiere estar con uno, está con uno. Fue para allá y el decano de la Facultad de Derecho para entonces era el doctor Jorge Sosa Chacín, quien después fue director de la PTJ. Y le dijo, sí, cómo no, yo tengo acá el cargo de director porque el director que estaba lo echaron, está abierto. ¿Usted lo quiere? Sí, plin. Ahí nomás tuvimos esa suerte. Esa era la Venezuela de entonces, la Venezuela de que la gente empleaba a otra gente porque sabía quién era, aparte de la cuestión de las credenciales. Así las cosas, yo seguía en mi trabajo hasta que un día
hubo una discusión con el entonces profesor de Derecho Internacional Público, quien resolvió renunciar de un día para el otro. Y yo, que había dado eso mismo en la Universidad Argentina, con mi condición de profesor titular en la Universidad Católica y profesor adjunto por concurso y estabilidad en la Universidad Nacional de La Plata, mi esposa le dijo al decano, y el decano le dijo, dile que venga de una vez. Y a la semana siguiente estaba dando clases de Derecho Internacional Público hasta el año 2016, sin parar. Lo cual demuestra que tal vez la decisión de quienes me convocaron y la mía de haber tenido la audacia de aceptar no fue mala. Todo este cuento lo traigo a colación para llevarme a las experiencias universitarias. En el curso de mi vida en la UCAP, tuve la oportunidad de ocupar todos los cargos electivos que la universidad ofrece. El consejo electo por los profesores, el consejo de facultad, el consejo universitario y el consejo fundacional. El consejo fundacional es la Fundación Andrés Bello, que es la dueña jurídicamente de la Universidad Católica Andrés Bello. Y allí he podido juntar algunas de las experiencias que me parece que pudieran ser útiles para esta conversación. La primera, en el Consejo de Facultad, donde ingresé, no me acuerdo exactamente, pero en el 76, por ahí. Micrófono, se te cerró el micrófono, Adolfo. Ajá, ya. Gracias por avisarme. Había cero política. No es que no había políticos, no es que no había banderías, pero o es que yo era, y sigo siendo tal vez muy inocente, pero eso no formaba parte del aspecto más importante de la actividad ni de la Facultad de Derecho, ni de la universidad en general en su conjunto. De manera que creo que ahí hay una diferencia y después ya esa diferencia fue otra cosa más adelante con la Universidad Central. Otra experiencia que tuve yo, que se las voy a comentar, porque es algo que es exactamente lo contrario a lo que se supone que es bueno, pero resultó que es bueno. Cuando nosotros necesitábamos contratar un profesor, cosa que ocurría con frecuencia en una facultad que estaba en crecimiento, etcétera, etcétera, nosotros no buscábamos ni el concurso abierto, ni publicar en la prensa, ni nada de eso, sino que la cosa era, mira, che, ¿tú conoces a alguien que pueda dar procesal penal? Ah, no, sí, cómo no, ahí está fulano de tal, que es uno de los principales especialistas en la materia, y como esa era una universidad prestigiosa, vamos a decirle, y así fue como la Universidad Católica, sin recurrir a aquello que parece sagrado, el concurso, que no vayan hasta la política, que al final es todo lo contrario, el concurso está armado, la política está ahí, todo ahí, conseguimos tener un roster de profesores realmente envidiable que hizo desde entonces y hasta la fecha de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y de la Universidad Católica en general, por lo menos en el derecho, la universidad más prestigiosa. Eso lo dejo aquí porque a lo mejor es contrario a la idea que está en boga y siempre está en práctica de que los concursos y la oposición y todo eso es lo que es conveniente. Luego, también observé que a lo largo, no solamente en el Consejo Universitario, sino a lo largo de mi vida universitaria, observé poco interés
de la Universidad Católica en la política, no en las cuestiones de la República. En las cuestiones de la República, bienestar, lo social, etcétera, sí, pero en la política como tal, no vi yo que hubiera interés en la cosa política llamada tal como partidista, sino que, a ver, que me estoy viendo por el cronómetro, de manera que ese fue una experiencia que contrastaba mucho con la experiencia que yo había tenido en la Universidad Argentina, en la época de 1970, 69, 70, cuando yo empecé en la Universidad Argentina, donde todo estaba supeditado a la política y a la guerrilla y a las reivindicaciones violentas de buenas causas, etcétera. Eso que existía en la Argentina y que había llevado a que hubiera la situación que me trajo a mí a Venezuela, yo no lo vi en la Universidad Católica. Sin embargo, ¿tú estás de acuerdo, Marisol, con eso? Sí. Bueno, sin embargo... Yo soy egresada de la Católica. Bueno, sin embargo, las circunstancias del país fueron llevando a que la Universidad Católica, igual que las demás, por más que la UCB había sido politizada siempre como una cuestión de principio, un hecho inevitable, la UCAP tuvo que ir involucrándose en algunas actividades que tenían relación con estar a favor o en contra de lo que el gobierno de turno, me refiero ya a post-1999, iba tomando. Y así fue como la universidad se vio involucrada en temas como Con mis hijos no te metas, que fue una cosa que para mí fue prácticamente la primera actividad en que la primera ocasión en que la universidad se metió, por lo menos que yo viera, en este tipo de cosas. Y ahora veo con preocupación, muchísimos años después, que acaba de salir en la Gaceta Oficial una disposición, no sé de qué jerarquía, que inclusive que disminuye las horas de clase y restablece los 2 turnos en una educación que no alcanza, ni con un solo turno no alcanza para ser ni siquiera suficiente, la disminuye a 2 turnos y las horas de 45 minutos a 30 minutos, lo cual entiendo que ha producido una situación dificultosa y que está causando algunas reacciones. Eso es lo que empezamos a ver nosotros. Cuando estuvimos en el Consejo Universitario, fue que se produjo el paro petrolero. Paro general, según dicen algunos, o paro petrolero, según la interpretación de otros, y en esa ocasión la universidad se vio en la necesidad de tomar partido, no tanto por el paro petrolero o no paro petrolero, sino por las circunstancias ya visibles de la vocación arbitraria y no democrática del gobierno que acababa de aprobar de un solo plumazo las leyes, ¿cómo se llama?, habilitantes, casi todas ellas arbitrarias y no discutidas en forma absoluta, de ninguna manera. Bueno, en esa ocasión nos vimos en la necesidad de decidir, y era ya una decisión política, si manteníamos la universidad abierta o la cerrábamos. Y ahí nos vimos en forma unánime en el Consejo Universitario, decidimos cerrar la universidad para acompañar el paro nacional y para proteger al estudiantado que tenía que desplazarse a La Vega, que no era ir a tomar clases en Altamira, sino que era una cosa un poco más difícil.
Entonces allí tuvimos que empezar a pensar a tomar una posición más o menos política, y el padre Ugalde, que en mi opinión es el ciudadano, además de ser mi amigo, para mí el padre Ugalde es el ciudadano más calificado que hay en el país desde el punto de vista moral, intelectual y de riñones bien colocados, para haber dirigido la universidad en aquellos momentos tan difíciles. Lo que sí yo he podido apreciar a lo largo de la vida universitaria es, uno, en 1972, cuando yo llegué, todavía se podían percibir y muy nítidamente los beneficios que había dado el giro educativo que había tomado la República. Independientemente si les gusta o no les gusta, hay que reconocer que en el trienio ADECO se hizo un esfuerzo muy grande para ampliar la educación en todos sus niveles, cuando trajeron esos profesores chilenos y de otros lugares más que dieron un giro extraordinariamente positivo a la educación venezolana. Ahí el Fermín Toro y todo lo que estaba alrededor de eso, se vio los beneficios. Claro, dicen algunos, y no le falta razón, pero teniendo algo de criterio político uno puede formarse una opinión. Es cierto que esa explosión en la cantidad de gente sometida al régimen de educación fue detrimental a la calidad de la educación que se estaba impartiendo. Entiendo, por lo que he leído y por lo que me han dicho quienes fueron actores de esas circunstancias, esa fue una decisión tomada con toda reflexión, en el sentido de que lo primero que había que hacer en un país que para 1950, 60 tenía 4 o 5 universidades, algunos colegios federales y muy pocos estudiantes universitarios, para llevarla a donde se llevó después de ese trienio y de toda la época, digamos, inclusive la época de la dictadura de Pérez Jiménez y la democracia posterior. El resultado de eso es lo bueno que terminó siendo el sistema educativo venezolano y lo malo que terminó siendo el hecho de que la profundidad y la responsabilidad tanto de educadores como de educandos se vio diluida con las consecuencias que ahora conocemos. Yo sí veía en aquella época que, como dije antes, cuando lo que vi en la Católica, que había poca participación política, salvo en la UCB, donde la lucha por la Federación de Centros Universitarios, no sé en Luz si eso era así o no, salvo esos espacios en la Universidad Católica, en todas sus facultades, el interés por la cuestión política era reducido. E inclusive nosotros tuvimos que tratar de hacer algo por promover el interés en los asuntos nacionales, porque, por ejemplo, en la UCAP, la composición del alumnado era una composición, no digamos elitesca, pero de un nivel educativo y económico superior al nivel general de la educación en la República, y los chicos que iban ahí, no solamente en la Facultad de Derecho, sino en los demás, estaban muy más interesados en llevar con su carro, salir con las chicas, jugar en el equipo de béisbol, y no tanto en la preocupación de los asuntos nacionales. Para
que eso pudiera funcionar, la Compañía de Jesús y el Padre Ugalde en particular, y quienes lo apoyaban y apoyábamos, hicimos una importante penetración en los barrios aledaños a la UCAP. En Montalbán, en La Vega, etcétera. Yo mismo fui con el padre Ugalde a la parroquia de La Vega, a donde ahora el párroco actual es el que acaban de nombrar provincial de los jesuitas. Allá arriba, para el que no conoce, allá arriba del copito de la parroquia de La Vega, donde había un vigilante de las pandillas de entonces, sentado en una silla mirando a ver si venía la policía o no. Ahí iba la Compañía de Jesús, ahí iba el padre Ugalde, ahí lo acompañé yo, ahí estaba la Escuela de Fe y Alegría. Y eso lo hacía la Universidad Católica y la Compañía de Jesús por el sentido de compromiso que poco a poco fue apoderándose del alumnado. Sin embargo, por ejemplo, había cosas importantes para mí, tal vez no eran importantes para otras personas, a mí como abogado, como profesor de Derecho Internacional, cosas importantes para la República que eran absolutamente desconocidas en el ambiente universitario, tanto de la UCB como en la UCAP. Por ejemplo, preguntábamos nosotros en 1978, 80 a los estudiantes, ¿usted sabe cuál es el problema del Golfo de Venezuela y hasta dónde llega la delimitación del Golfo de Venezuela? Nadie tenía la más mínima idea sobre el particular, y eso que era una cosa que su relevancia era relevante. Claro, era más relevante para quienes estábamos en el tema, pero ya ese tipo de cuestión fue la que el día siguiente dio por objeto o por resultado el incidente del Caldas, en donde la gente sabía que sí, el incidente del Caldas nosotros tenemos razón porque somos los venezolanos y porque el Caldas se metió ahí, pero la razón de eso no la sabía nadie, y eso que era un tema importante. Lo mismo con relación al Esequibo. Con relación al Esequibo, yo tuve que promover juicios de mentira, ¿cómo se llama? Juicios simulados entre las partes, entre Guyana y Venezuela, para sensibilizar sobre el tema. Un tema que hoy parece que ocupa parte importante en la agenda de la preparación de la gente, y sin embargo, pregúntele usted a cualquiera que esté en la calle en qué consiste la reclamación del Esequibo, y la única respuesta es: el Esequibo es nuestro y más nada, esto es nuestro. Y en la Corte Internacional de Justicia está un poco de bandidos pagados por la Exxon que nos lo quieren quitar. Ese es una cosa que ocurre porque la gente no está enterada de eso. Quienes estamos tratando en lo posible de hacer una matriz un poco más equilibrada, tenemos dificultad en que se nos ve como derrotistas, que estamos ya entregando una cosa que es nuestra y tal y que. Miren, señores, en la Corte Internacional de Justicia es un tribunal de derecho, no es un tribunal de opinión pública. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta también. En la UCAP iniciamos un movimiento que después se extendió a otras universidades, que fue el haber tratado de ingresar a las competencias internacionales en materia de derecho internacional, en donde se hacían los modelos de Naciones Unidas, en donde se atendían juicios simulados entre estados, etcétera, y en ese aspecto pudimos insertar a la UCAP
y decirles a ustedes que no una, sino como 3 veces ya la UCAP ha salido campeón mundial, no del distrito Sucre, de campeón mundial en materia de competencias de modelo de Naciones Unidas y el modelo Philip Jessup de Derecho Internacional, compitiendo no con cualquiera, con Harvard, con Yale, con la Universidad de Singapur y con cualquier otra. Eso nos indicó e indica que moviendo los resortes adecuados es posible conseguir motivar a los muchachos, a ver qué pasa, motivar a los muchachos para que empiecen a interesarse en los asuntos internacionales como parte de la preocupación nacional. Otra cosa que tuve oportunidad de ver a lo largo de estos años en que estuve, digamos, ocupado de la enseñanza, fue lo que se estaba haciendo desde el gobierno a partir de 2000, por ahí, cuando se empezó a utilizar la enseñanza como elemento ideologizante para controlar el pensamiento único. Eso empezó con una cosa que yo no sé si era buena o era mala. Resulta que en todas las paredes que estaban libres en la ciudad había que poner a Sucre y a Bolívar y algún pensamiento de Alí I para promover el patriotismo y ese tipo de cosas, para mediatizar la educación. Y sobre ese particular, permítanme que les cuente una anécdota que me concierne personalmente, porque era con una empleada de mi bufete. Cuando empezó la Universidad Bolivariana y ese tipo de proyectos, yo no sé si ustedes se acuerdan, había pancartas en las autopistas que decían: ayer doméstica, hoy licenciada, que promovía que quien tenía la condición de doméstica podía, a través de algún sistema, llegar a la condición de licenciado en alguna asignatura. Pues bien, en mi escritorio nosotros teníamos varios empleados. Una muchacha que coincidía, que era la hija de una señora que trabajó 40 años en mi casa, se anotó en la Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana. A los 3, 4 meses de estar anotada, perdónenme, yo le pregunté: mira, y en introducción al derecho, o ¿cuál es el pensum de este primer año que estás cursando? Y agárrense, bueno, las materias son marxismo y sociedad, revolución y derecho, y ese eran el tipo de materias que estaban tomando en primer año. Entonces, yo le digo: mire, no estás tomando derecho romano, ¿eh? Le digo: ¿por qué? Porque acá en el bufete tenemos una biblioteca bastante bien dotada. Entonces yo te ofrezco que tú mires los libros, te los lleves a la casa para no tener que comprar. Por ejemplo, ¿qué estás estudiando en Derecho Romano? Bueno, en Derecho Romano tal. Yo digo: mira, porque allá en la biblioteca hay 3 o 4 libros de Derecho Romano. Y la niña me dijo: ay, no, doctor, esos son como 3 o 4 libros. A nosotros en la universidad nos dieron unos apuntes de Derecho Romano actualizado. Agarre ese trompo en la uña. De Derecho Romano actualizado. O sea, habían actualizado en unos apuntes de 20 páginas un derecho que había dejado de existir hacía 2000 años, por más que tenía la influencia. Eso, naturalmente, esa niña no pudo seguir porque no tenía ninguna base. Ese mismo grupo de esas personas me llamaron en una oportunidad
mira, doctor, que tenemos que hacer una actividad sobre los juicios de Nürnberg. Ellas querían decir Nuremberg, pero habían oído Nürnberg. Entonces, yo los invité a mi casa para informarles lo que eran los juicios de Nuremberg, los criminales nazis y tales, qué sé yo. Y, señores, estudiantes universitarios, edad 22, 23, en el año 1990, no sabían que había habido la Segunda Guerra Mundial. No, naturalmente, si creían que el juicio era de Nürnberg y no habían oído Nuremberg, no tenían la más mínima idea de los problemas de juridicidad, legalidad, ninguna de esas cosas que se supone que un estudiante a mitad de la carrera de Derecho debe saber. Bueno, esa fue la contribución, creo yo, de la degradación de la enseñanza, por lo menos en el área en que yo puedo abrir algún juicio. Por eso es que yo, cuando les digo experiencias o reflexiones de un profesor jubilado, estas que poco a poco les voy diciendo y tratando de que tengan una cierta sintonía e hilo conductor, son las que me parece que van indicando lo que está, lo que ha ocurrido. Yo diría que la educación venezolana en este momento ha tomado o tiene más que nunca tal vez una condición elitesca, porque por más que hay muchas instituciones que brindan educación y muchas que la brindan en forma gratuita, la calidad de la educación, tal como yo la vi hasta lo último que estuve en Venezuela, estaba muy relacionada con la posibilidad de pagar por ella. Y es por eso que las universidades privadas, y especialmente las más caras, son las que estaban entregando la mayor cantidad de graduados bien preparados, y el resultado de eso es los puestos que obtienen los graduados de las universidades elitescas. Les comento que cuando tuvimos que cerrar la universidad en el 2002, 2003, y los padres de los estudiantes que iban ahí estaban perdiendo su trabajo porque eran empleados de PDVSA o lo que sea, la universidad hizo un juramento como diera lugar: nosotros no vamos a dejar que se vaya un solo muchacho porque no pueda pagar la matrícula. Y el que no pueda pagar la matrícula va a tener una beca trabajo. Y el que no pueda tener una beca trabajo, y esto que les voy a decir ahora no es propaganda, le vamos a pedir al Banco Mercantil, porque los Follmer son benefactores de la UCAP, y al que no haya cómo, le vamos a pedir a los Follmer que le den un crédito del Banco Mercantil a pagar cuando más o menos se vaya pudiendo. Y así fue como se pudo conseguir que una universidad que originalmente podía tener la limitante de que había que pagar la matrícula, pudiera seguir produciendo licenciados de cierta calidad. En fin, ya yo veo que se me está terminando el tiempo que me dio el rector. Yo les ruego que disculpen que yo haya centrado las reflexiones. Claro, si son reflexiones, tienen que ser mis reflexiones. De manera que el hecho de que las haya centrado en lo que yo vi, pretendo que no le quite la validez o la amplitud a lo que esas reflexiones son. Rector, ahora usted se hace cargo si hizo bien en invitarme o no, usted verá. Muchas gracias, profesor. Sí, sí, muy centrado en una experiencia que indudablemente yo creo que, bueno, usted hizo la aclaratoria,
pero es una experiencia de un profesor universitario. Pero yo recuerdo que un profesor que yo tuve en el posgrado nos decía a nosotros que el concepto de educación que nosotros teníamos equivocado, que la educación es educador todo el que logra extraer desde dentro las posibilidades, el conocimiento, el talento, etcétera, que puede tener cada uno de sus estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que ese concepto sigue siendo válido. Educador es todo aquel que verdaderamente logra conseguir que a las personas a quien está dirigiendo su acción le logre remover pues todo el talento que tiene y puede expresar desde dentro lo que verdaderamente él puede ser y hacer. Pero de todas maneras quería agradecerle pues también su intervención, entonces dar lugar al espacio de preguntas y respuestas, que como dije antes, 3 minutos para justificar y hacer la pregunta. Y Gonzalo está llevando el orden. El que quiera levanta la manito digital que aparece allí en su computadora y nosotros vamos llevando el control. Bien, muchas gracias. Gonzalo ya la levantó. Sí. Sí, efectivamente, tenemos la mano levantada yo y después Marisol. Gracias, Negro, y sobre todo gracias, Adolfo. Has despertado en mí una cantidad de inquietudes interesantísimas de la época en que uno fue estudiante. Y después Teresita Álvarez, ya tenemos 3 en línea. Y de aquí voy a limitarme a 2 preguntas nada más, porque son muchas las inquietudes y muchas las satisfacciones. La primera tiene que ver con, tú medio tocaste la Universidad Católica versus la Universidad Central, que eran las 2 banderas en el momento en que tú entras en la escena, en los años 70. La Universidad Central era por los grandes presupuestos nacionales, era con mucho más grande, pero tenía el problema de que sí tenía mucha participación política, solo que participación política en una sola dirección, era la guarida de los revolucionarios reales, o sea, que iban al cerro a tomar las armas y bajaban y pasaban un tiempo en la universidad y después volvían a subir al cerro. Yo lo viví. Yo estudié en la Universidad Central. Estudié en la Universidad Central empujado por los curas jesuitas. Soy egresado jesuita y tengo la gran satisfacción de que el padrino de mi promoción fue el padre Ugalde. O sea que algo debe haber quedado de aquel bachiller que estudiaba en el Colegio San Ignacio. Entonces, me sorprendió mucho en aquella época, y de aquí va a venir la pregunta, que los curas jesuitas nos motivaban a ir a la Universidad Central y no a la Universidad Católica. Nos decían en el Colegio San Ignacio de los jesuitas en Caracas, nos decían, miren, ustedes tienen que ir a la Universidad Central porque eso es una escuela de la vida. Ahí se vive con toda clase de personas, con todas las extracciones sociales. La Universidad Católica era como universidad paga, era bastante elitista, como tú lo acabas de decir. O sea, no podía entrar quien no tuviera capacidad de pago. Entonces, eso daba eso y los curas jesuitas se metieron mucho en la Universidad Central al extremo de que el párroco de la parroquia de la Universidad Central era un jesuita, el padre Gasso, compañero del padre. Tienes el micrófono apagado. Y después el padre Olazo. Bueno, imagínate. Los jesuitas... Gonzalo, ¿me permites una aclaratoria que se me escapó? Pero como tú estás haciendo la intervención para hacer la pregunta, quería decirle al doctor Salgueiro que él vaya tomando nota de las preguntas para que sus respuestas sean también muy precisas, ¿no? Porque no tenemos tiempo de extendernos en cada respuesta. Y en las preguntas se le van a pasar en bloques de tres participantes. O sea que vas tú, me dijiste que estaba Marisol y estaba Teresita, por ahora.
Correcto. Ok. Entonces, para aterrizar esta pregunta, como egresado de la Universidad Central, motivado por los mismos jesuitas, me empujaron hacia allá. Además de que la carrera que tomé no la ofrecía la Universidad Católica en aquel momento. ¿Cómo ves tú la comparación entre esas dos universidades con respecto a su producto? Y no lo digo hoy porque la situación política ha cambiado mucho esa relación, sino los años de libertad, los años 70 que viste tú, los 80 y los 90. ¿Cómo viste tú esa relación entre la Universidad Católica, universidad de primera línea, pero universidad privada y paga, y la Universidad Central, universidad de primera línea, pero 100% gratuita? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, me llamó la atención cuando hiciste las preguntas: ¿qué sabes tú del Golfo de Venezuela? ¿Qué sabes tú del territorio Esequibo? Y mi pregunta es, ¿qué opinas tú sobre la Colombia de Bolívar? La Colombia en donde gobernó Simón Bolívar desde Bogotá, que Bolívar se fue de Caracas, nacido en Caracas, y fue a Bogotá a gobernar esa Colombia que él ayudó a independizar. ¿Por qué se fue él a Bogotá? ¿Y qué posibilidades o qué interés puede haber en rehacer aquella unidad de la Colombia de Bolívar? Ok. Bien, el profesor toma nota y le damos la palabra a Marisol. Ok. ¿Me escuchan ahorita? Sí. Sí. Ok. Señor Salgueiro, yo soy egresada de la Católica en el año 1980 como psicóloga y luego hice mi posgrado en Derecho Organizacional, en Desarrollo Organizacional. Pero mi vivencia en la Católica, todos mis estudios, fue que teníamos que ir a trabajar o hacer las prácticas en el Cerro La Vega. Y tuvimos mucha relación con las escuelas de fe y alegría. Fue hermoso esa vivencia, altamente peligroso porque los sacerdotes, los jesuitas nos decían: mire, cada quien se defiende, ustedes busquen cómo defenderse y cómo salir adelante y cómo cumplir con su derecho. O sea, no nos daban solamente nos decían dónde teníamos que hacer las prácticas. Esa forma de educar, del que nos ponían la experiencia, o sea, la decisión en nuestras manos para ver cómo resolvíamos nosotros, al principio nos costaba mucho porque la mayoría éramos mujeres, pues, y nos teníamos que ir cerro arriba, caminando a ver cómo llegábamos. Nos formó en las vivencias más duras de lo que podíamos, bueno, ver, pues no estábamos acostumbradas a ver esa realidad venezolana, pues que era diferente a la que nosotros, de donde veníamos. Y quería preguntarle con respecto a esa forma de educar, ¿cómo fue su vivencia, si la tuvo, con como usted la llama, con el grupo de los padres? Usted le dio un nombre, de la Compañía de Jesús. Para nosotros fueron muy estrictas, sumamente estrictas. No sé cómo lo trataron a usted, si también fueron estrictos con usted, aunque vi que hicieron un excelente trabajo también. Bueno, hasta ahí mi pregunta. Bien, Teresita. Teresita. ¿Nos está oyendo, Teresita? No. Sí, Ahora sí, tenía el micrófono sí, cerrado. estoy activando aquí el micrófono. Ya. El micrófono, ok. Sí. Dale, Teresita. Sí, muy buenas tardes y mi reconocimiento al profesor Salgueiro por su exposición y el conocimiento sobre la educación venezolana. Profesor, me ha llevado usted también a reflexionar en unos aspectos coincidentes con la experiencia nuestra en la Universidad del Zulia. Como egresada y profesora de esta universidad, veo y comparto esa experiencia que ustedes tuvieron en la UCAP, como fue el ingreso de personal sin esa presión del concurso por los momentos. Aquí tuvimos, por ejemplo, para el año 72, que se crea la Facultad Experimental de Ciencias. Nosotros recibimos profesores de distintas partes del mundo, sobre todo Chile, Argentina, que incluso en el momento que ellos comenzaron no tenían los papeles al día, no tenían sus credenciales al día, y la universidad
los recibió en esos momentos, y gente que demostró sus conocimientos, su calidad para dar la materia. Sobre todo se necesitaba mucho en matemática, en física, para ese entonces, ¿no? Esa experiencia coincide con lo que ustedes manejaron, tuvieron en la UCAP. Sí me llama la atención que usted plantea también ese desconocimiento que tienen los estudiantes, por ejemplo, en el caso del Esequibo, que usted lo señaló, pero que hoy día, como antes se hablaba de que la masificación afectaba la calidad, hoy esa cantidad de estudiantes que están fuera, incluso los que están dentro, están afectados. Es decir, la calidad de la educación venezolana realmente es de observación. Uno de los que plantea usted al respecto, ¿no? Sobre ¿qué hacer? Y finalmente, sí quiero señalar que yo creo que la UCAP, no conozco sino de referencia todo lo que hace, pero en estos momentos se lanzó una experiencia sumamente interesante que fue el ENCOVI sobre las condiciones de vida del venezolano, terriblemente dramática, lo que refleja la situación en esa encuesta que se pasó, que creo, en 26 estados, por allí. Y allí se ve que de alguna manera la UCAP está participando, por lo menos, en la posibilidad de establecer políticas educativas en función de los resultados de esa encuesta. ¿Qué opina usted al respecto? Muchas gracias. Bien, vamos a darle el derecho de palabra al profesor Salgueiro, siempre pidiéndole que las respuestas sean lo más concretas posible debido a factor tiempo. Y me anotas allí, Gonzalo, en el derecho de palabra. Ok. Micrófono, Adolfo. Micrófono. Lo abriste y se te volvió a cerrar. Ok. Pedí participar porque mi chip aguanta solamente un número limitado de gigas. Entonces, Gonzalo, la comparación entre UCAP y UCB. Creo que fueron o que son dos experimentos exitosos conducidos por diferentes vías. La UCB es exitosa, creo que es de una de las únicas, o tal vez universidad pública venezolana que está en la lista de las mejores que ha aparecido recientemente, y a través del esfuerzo o inclusive hasta de la inquietud política de quienes allí cursaron o cursan, consiguió tener una calidad, en mi opinión, aceptable. Más, yo tengo un hijo mío que es cirujano maxilofacial y está en el estado de Texas. Tiene todos sus papeles, tal, del estado de Texas. Y según me dice él, la preparación de él le lleva una morena a todos los gringos que son de la dental school de no sé qué cosa, porque él dice, cuando yo tenía que hacer algo, tenía que ver a ver cómo le daba la anestesia, si la silla servía, si ahí no había computadora, había que mirar en un fichero Cardex la historia clínica del paciente, y eso le da un manejo más eficiente en esa materia. En materia jurídica, varios de mis alumnos y colegas han estado y están en algunas de las posiciones más relevantes de algunas grandes empresas mundiales, de manera que no creo que se pueda decir una es mejor, la otra es mejor. Yo creo que a través de distintos caminos se consiguieron buenas cosas. No da para... El rector no me deja explayarme más. Segundo, tu pregunta, Colombia de Bolívar, ese tema
mi querido Gonzalo, es un tema largo, pero yo creo que la Colombia de Bolívar hasta 1820 y pico, era la Colombia de Bolívar hasta 1820 y pico, y por más que estemos con el cuento de que América Latina es una sola, de que entonces, de que el sur, de que el norte, yo creo que las especificidades de cada una de nuestras patrias, Ecuador, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, y Venezuela, hace que por el momento eso no pueda ocurrir. Tal vez en un futuro, cuando el mundo se unifique en etnias, en religiones, en lenguas que tengan cosas comunes para hacer mayores masas de influencia, pudiera tener algo. Creo que el homenaje a la Colombia que pudo haber sido para los libros de la historia y no para el día de hoy. Eso para Gonzalo. Por la cara que pone me parece que no te gustó lo que estoy diciendo, pero a mí me opinión. Segundo, Marisol, La Vega. ¿Viste, Marisol? Lo que tú dices es exactamente lo que yo estaba comentando. Sin embargo, a beneficio de la gente modesta y buena de La Vega, a lo mejor tú lo experimentaste, allá arriba, pasando donde está la Escuela de Fe y Alegría, hay unas monjitas, no sé si están todavía. Todavía están. Bueno, hay unas monjitas, algunas de ellas jóvenes, había un par de monjitas bonitas, si tú te pones a ver, y entonces uno le pregunta, mire, hermanita, ¿y usted cómo ahí con tanto malandro ahí? Y mire, nos respetan porque nos hacemos respetar. Y yo, ve, unas monjitas de 25, 30 años, bonitica ella y tal, y que yo, se hacían respetar a punta de ejemplo. Eso rescata lo que es la bondad de la gente sencilla. Eso es una cosa que digo. Segundo, la Compañía de Jesús. Lo que voy a decir es casi sacrílego, pero ya yo se lo he dicho al padre Ugalde, se lo he dicho al padre Virtuoso y tal. Yo que fui formado, ustedes no lo van a creer, mi familia política materna fue la fundadora y regidora durante años del Partido Socialista Argentino, que era el Partido Socialdemócrata, no era estos loquitos de ahora. Pero yo provengo de allí y provengo de la izquierda religiosa, de la teoría de la liberación, que son cosas que me gustaban cuando tenía 20 años, ahora me gustan pero un poco menos. Bueno, yo con eso me sentía perfectamente cómodo, porque los jesuitas, que eran los que orientaban a la Compañía de Jesús, empezando por Arturo, que era el que más, Arturo Sosa, y Ugalde, Aguirre, bueno, ese era general, bueno, pero era general, como lo es Arturo. Bueno, si yo voy a decir algo sacrílego, pero que lo siento en el corazón, yo me siento jesuita honorario, porque todo lo que la Compañía de Jesús significa, y se lo digo con emoción, todo lo que la Compañía de Jesús significa, yo lo tomo como parte de mi propio yo, de mi propio credo político, democrático y existencial. Parece a lo mejor exagerado, pero así es. 40 años de haber vivido eso, no de haberlo que me lo contaron. Sí. Tercero, Teresita, calidad de la educación venezolana. Me parece que si la miramos, calidad de la educación venezolana, cómo estaba y cómo está, es para ponerse a llorar. Si ponemos la educación venezolana como parte de un fenómeno educativo latinoamericano, creo que yo no estoy muy en cuenta cómo son las cosas en otros países, sino más o menos, creo
que la calidad de la educación latinoamericana, posiblemente con la excepción de Uruguay, posiblemente, tal vez un poco Chile, tal vez, no por ser nacionalista, tal vez un poco la educación argentina de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, no el resto que es Latinoamérica igual que el resto del continente, creo que está en situación de terapia intensiva y que requiere, como primera medida, requiere una inversión material que no sé de dónde se va a poder obtener. Segundo, la pregunta, en COVID, sí, la encuesta en COVID, que ahora hay una segunda, es un esfuerzo importante que ha hecho la Universidad Católica y sin perjuicio de que uno la puede consultar, está en internet, fíjense un detalle, una encuesta tan demoledora como esa, dígame usted, ¿dónde están las miles de críticas de los que dicen que eso es mentira, que esa es una encuesta pagada por el imperialismo? Esa encuesta ha sido aceptada y hoy día casi que parece el vademecum de lo que es la percepción de la situación venezolana en términos de encuesta. De manera que creo que ese ha sido una buena contribución de la Universidad Católica. Paso al próximo round, si lo hay. Gracias. Gracias, profe. Creo que estoy yo, ¿verdad, Gonzalo? Sí, no hay más nadie con la mano levantada. Si me permite, yo quisiera hacer una contrapregunta. Ya vas a pelear conmigo. No es pelea, es conversación. Conversación productiva. Referente a la Colombia de Bolívar, dijiste que puse la cara amarrada y la puse. Porque si Europa lo logró, después de más de 3.000 años de caerse a golpes unas sociedades con otras y de tanto separatismo, los separatistas vascos para no hablar del Reino de España, los separatistas catalanes a no hablar del Reino de España, pero el Reino de España es parte de esa unión. Los europeos han entendido que esa unión es necesaria, esa es la tendencia mundial. Entonces, crear las facilidades para rehacer, no necesariamente tiene que llamarse Bolívar, pero rehacer la unión de estos países latinoamericanos. Y el primer paso yo propondría que la capital tiene que ser, por ejemplo, en la ciudad del Amparo, en el Arauca Vibrador, porque no puede ser Bogotá porque los caraqueños van a protestar, no puede ser Caracas porque los bogotanos van a protestar y los de Quito van a levantar la mano y la ciudad de Panamá también porque eso es parte de la Colombia de Bolívar. Entonces es una invitación a una unidad latinoamericana que yo la veo como posible y deseable y nuevamente el primer punto sería que fue propuesto en la Colombia de Bolívar, fue propuesto que la capital debía ser, no se recuerdo exactamente si era Cúcuta o Ureña, pero estaba justamente a mitad de camino entre Caracas y Bogotá, porque los bogotanos no se entendían con los caraqueños nunca se entendieron con los bogotanos y los caraqueños nunca le perdonaron a Bolívar que se hubiera ido a gobernar a Bogotá. Hubieron muchas razones históricas. Entonces, yo lo veo más como eso, como la Unión Europea y la necesidad o la conveniencia, de acuerdo con la realidad global, de que una unión es necesaria. Gracias, Gonzalo. Y ya con esto termino. No. Yo anoté y te contestaré. Sí. Gracias. Okay. Bien, bueno, profesor. Bueno, debo confesarle que su exposición despertó en mí viejas experiencias también y algunas inquietudes de posiciones que yo he tenido y las he escrito en relación con el problema de la educación, fundamentalmente la educación universitaria, ¿no? que es donde ha transcurrido prácticamente la vida mía, ¿no? Pero considero que hay allí algunas temáticas que nosotros debemos, cuando digo nosotros, el Comité de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, dependiente de Benamérica, vamos a programar para quizás el próximo año, ¿no?
Uno que tiene que ver con el papel de los gremios en las universidades. Yo particularmente, que también por casualidad, en el 72 empecé la docencia, pero yo era empleado administrativo desde el 70 y seguí después como empleado administrativo y docente, pero pasé además como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, vicerrector administrativo y luego rector. En un momento en que había un excesismo gremialismo, que nadie prácticamente se atrevía a enfrentar en la universidad, y al mismo tiempo había un abuso de los paros. Y yo recuerdo que siendo vicerrector administrativo tuve que tomar la primera decisión frontal de no pagar los días que no se trabajaba. Bueno, después eso frenó todos los paros y a la gente le hablaban de paro y lo que se le paraba era el pelo, ¿no? Porque y sabía que no iba a cobrar los días que no se trabajaba, porque había un abuso con relación a eso. Y el otro tema, eso le hizo mucho daño también a la universidad pública, en este caso, porque me refiero a la experiencia que nosotros teníamos en la Universidad del Zulia. Y el otro tema que también me ronda siempre en la cabeza es en relación con el futuro de la educación. Es decir, no la que tenemos y cómo hacemos, y cómo hacemos para volver a ella. No, no, no. La educación tiene que cambiar todos los niveles y modalidades incluso. En estos días yo oía un video no sé si ustedes lo oyeron, por las redes sociales, de una señora que no recuerdo el nombre ahorita, que nos dice que dentro de 3 años los puestos de trabajo serán completamente distintos y que todos nosotros tenemos que actualizarnos. No es que quiere decir que tenemos que tomar de nuevo una carrera, no, pero sí actualizarnos por cuanto el desarrollo científico y tecnológico nos está llevando a ello, ¿no? Y sobre todo las tecnologías de información y comunicación que nos tocan a todos los docentes. De modo que esos dos temas yo creo que necesariamente vamos a tener que tomarlos en consideración para discutirlo, y quizás busquemos un tiempo adicional para que podamos agotar el tema y no estar limitando como hicimos hoy con el profesor Salgueiro, ¿no? Otro tema que se me vino ahora a la mente cuando ya estaban ustedes hablando de la encuesta de ENCOVI. Yo tuve oportunidad de ver algunos resultados y entonces lo relaciono. La encuesta de ENCOVI, una de las conclusiones es que el nivel de pobreza entre los venezolanos se ha incrementado y que subió a 8 de cada 10 venezolanos está en niveles de pobreza. Entonces yo digo, es decir, yo defendía, incluso yo era uno de los que defendía la aparición de las universidades privadas en Venezuela. Y decía, mientras haya quien lo pague, ¿por qué vamos nosotros a tener que oponernos a ellos, ¿no? Si hay gente que puede pagar a una universidad, bueno, nos deja el sitio libre en las universidades públicas, ¿no? Entonces, pero ahora, obviamente que son una limitante de 18 de cada 10 venezolanos están en niveles de pobreza, como para que las universidades privadas puedan verdaderamente desarrollarse, y cuál va a ser el futuro de la educación en ese sentido. Pues si las universidades privadas van a estar limitadas y las públicas obviamente no van a poder invertir en lo que verdaderamente se requiere, le va a dar paso nuevamente al gremialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son más que todo, más que preguntas, son reflexiones, profesor, para un próximo tema en el que yo quizá, más que un expositor, pudiera buscar la forma de que fueran dos, y usted estaría invitado para que continuemos con esta misma conversación. Pero dejo ahí esas inquietudes como parte de las reflexiones que habría que sumar a lo que ya usted nos dijo, ¿no? Sí. Me toca a mí, Gonzalo.
Sí, porque Bueno, la misma nadie sabe. respuestas. Gonzalo, lo que tú dices con relación a la integración y todo eso, el sueño de Bolívar, ¿no? Lo comparto. Sin embargo, se han hecho varios experimentos y ninguno ha tenido éxito. Se hizo el pacto andino no sirvió porque había apetencia por aquí y por allá, intereses de tal. Se hizo, por ejemplo, sin ir más lejos, el acuerdo, creo que se llama Hipólito Unanue, el de, es así, rector, el de homologación de títulos y todo eso, eso tampoco funcionó porque cada uno quiere proteger su mercado y no quiere que vengan profesionales de otros, de manera. Ahora, tú dices, ¿en Europa ocurrió? Sí, en Europa ocurrió, pero en Europa ocurrió después de 1500 años de historia y 2 catástrofes de 100 millones de muertos. Sí, Entonces, las condiciones, no es que yo esté abogando por un holocausto de esa naturaleza, pero las condiciones para que la humanidad o algunos sectores de ella capten que es mejor ir juntos que separados, son muy costosas y creo que en nuestro continente no se han dado todavía, lo cual no quita que sea deseable. En cuanto al rector, entiendo que en su condición de rector usted haya tenido que lidiar con el tema del gremialismo, porque el rector es el rector académico y además también es el jefe de la administración. Yo no fui nunca gremialista. Y no sé si es que creo en pajaritos preñados o qué, pero en la UCAP nunca hubo gremialismo, nunca. Había profesores que se llaman, que el sueldo, pero gremialismo, nosotros no, nosotros estamos a favor de que sí había un sindicato, y hay un sindicato. Yo soy fundador del mismo para que soy fundador porque me llamaron, hay que ser fundador, y como yo era ahí era metido en todo, yo soy fundador del sindicato. Ese sindicato, lo único que hacía era luchar por algunas mejores condiciones, por alguna cosa de esa. Nunca se puso a estar en contra de que a un profesor si el consejo universitario lo subía o lo bajaba de categoría. Jamás yo vi una cosa esa, y por eso yo nunca fui gremialista y creo que no sé ahora que llevo separado tiempo, creo que tampoco existe. En la UCB eso existía y creo que existe, y tengo la impresión de que existe en demasía. Más, yo no es que estoy en contra del gremialismo, pero tal como yo he venido viendo el gremialismo en la UCB, por ejemplo, el gremialismo en la UCB es una fuerza política, no es un movimiento gremial. No estoy seguro si estoy en lo cierto. Con respecto a la intervención suya, rector de las universidades privadas y públicas, en diversos países, en la Argentina también ocurrió el debate, un poco antes que en Venezuela, es la educación debe ser laica, gratuita, en manos del Estado y tal. Ese es un postulado interesante, válido para hace 40, 50 años. Eso ha ido variando. Creo que en este momento en ningún país de los que yo sepa, no es que soy muy informado, pero de los que yo conozco, Uruguay, Argentina, Chile, Venezuela, inclusive en los Estados Unidos, no creo que existe el debate de si la universidad debe ser pública o privada.
universidad tiene que ser la que se organice para enseñar dentro de un cierto parámetro de calidad y de exigencias, y el Estado tiene que dar la posibilidad de que el que no la puede pagar pueda acceder a ella de alguna forma, tal como el crédito o lo que fuere. Aquí en los Estados Unidos, mire, rector, yo soy hijo de una familia de clase media argentina, arruinada económicamente en la época de Perón. Yo me gradué en la Universidad de Buenos Aires, universidad pública. Yo conseguí ingresar primero a la Universidad de Yale, acá en New Haven, y luego a NYU, porque un programa que se llamaba el Fulbright, me dio la matrícula, el dormitorio, la comida, los libros y unos reales para tener para poder ir al cine. Y eso es porque hay un Estado bien organizado o un programa que tenía unos fondos que saldrían de algún lugar, no sé bien cuál es, pero qué bueno que estaban allí, etcétera. De manera que yo pienso que una universidad pública o privada que le dé oportunidad a quienes son buenos estudiantes, como ocurre aquí el que tiene A+ en todas las materias, casi seguro, a menos que sea asiático, que en todo caso le van a tirar en contra porque son demasiado buenos, ese entra en Harvard, y con o sin los reales. De manera que creo que ese debate no es que no deba existir, pero creo que está siendo superado por lo menos en este país. Por cierto, es interesante el tema, no sé si ustedes están en cuenta de que una institución que agrupa estudiantes asiáticos tiene una demanda contra Harvard por reverse discrimination. A nosotros nos están echando a matar porque somos demasiado buenos. Y es verdad, en Harvard han descubierto a través de las conversaciones de los comités de admisión de, no, chicos, no, si seguimos metiendo asiáticos acá no vamos a poder meter ningún americano porque son mejores, y eso es muy cierto, pero es discriminativo. Bueno, yo creo que eso se puede resolver en nuestros países también. Más, en Venezuela se resolvió. Cualquiera que no fuera el hijo de un amo del valle y que pudiera servir más o menos, fue al gran mariscal de Ayacucho. Bien, bueno, muchísimas gracias, doctor. De nuevo, muy agradecido por haber aceptado nuestra invitación. Agradezco también a los participantes de esta tarde, y creo que hemos llegado al fin de este conversatorio que va a continuar para el próximo año. Gonzalo, no sé qué más teníamos ahí. Eduardo levantó la mano. No sé si quiere alguna Eduardo, palabra. Sí, yo a estaba última hora. esperando que finalizara el doctor Salgueiro, porque no tenía mucho que ver con lo que él habló, que me pareció interesantísimo esa experiencia, sino con la universidad en sí mismo, lo que tú hablaste, Neuro, de lo que hay que hacer para el año que viene. Yo tuve la suerte primero que nada, de haber podido cursar en varias universidades venezolanas diversos estudios. Yo estuve en la Universidad del Zulia, en la Central y en la Católica. Y nosotros en la época en que hubo la renovación universitaria, creo que la llamaban, ¿no? A mí me En el 68. Ajá. Era en el 80 y pico. 68, renovación académica. No. Es que eso fue otro movimiento que vino después, pidiendo la renovación universitaria o algo así. Yo puedo buscar las fechas, porque para esa época yo era profesor en la Universidad Central, en la Universidad Católica, y creo que estaba ya en la Universidad Simón Bolívar. Entonces me tocó vivir mucho de eso. Pero lo que quería decirte, Neuro, es que nosotros exploramos
cómo utilizar las técnicas modernas gerenciales en la renovación universitaria. Entonces, incluso llegamos dentro de la Universidad Central, a mí la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales me pidió que colaborara en unos grupos de estudio que incluso llegaban a tener contactos con el Parlamento, con el Congreso, porque era importante la parte legal dentro de esa modificación. Pero lo que te quería decir es que hay una cantidad de temas. A mí me contrató la UCLA, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, precisamente para que nos ayudara en ese proceso. Y hay una cantidad de cosas que en ese momento fueron muy novedosas, pero que en estos momentos en que estamos en unas condiciones totalmente diferentes, son más novedosas todavía porque te permiten estudiar de una manera muy sistémica cuál es el rol de la universidad y cómo particularizar ese rol para la región donde la universidad desarrolla sus actividades. Entonces, cuando tú quieras, podemos hablar de eso y podemos discutir cómo podría ser una agenda para el sector educación en ese sentido. Eso Te era... tomo la palabra. Te tomo la palabra, ¿oíste? Yo te voy a llamar. Ok. Sí, porque son temas que verdaderamente tienen que ver con el futuro de la universidad y con el futuro de la educación misma, pues los otros niveles van a tener también que reorientarse, readecuarse a todo esto, ¿no? Te agradezco mucho, Eduardo. Bueno, Gonzalo, no sé si damos por concluida nuestra labor de hoy en la tarde y nos liberamos todos del compromiso. Tú me dices, si no hay más nadie. No, ya podemos despedir. No sé si el profesor Salgueiro quiere decir unas palabras de despedida. Profesor Salgueiro. La mejor despedida es la más corta. Buenas tardes y hasta la próxima. Buenas tardes, profesor. Y a usted también le voy a volver a llamar yo, pero no para comprometerlo, sino para conversar algunas cosas.